Bienvenidos a la presentación de territorios claves para entender el Uruguay de hoy, de Banda Oriental, una publicación que seguramente ya sepan, cuenta con la coordinación de Gerardo Caetano y Ernesto Nieto, pero que involucra el trabajo de mucha más gente, 23 según pude contar, además de ellos dos investigadores que desde distintos ámbitos intentaron, y creo que cumplieron con creces, cumplir con la premisa del título, entender el Uruguay de hoy, desde dimensiones amplias, que por supuesto lo de territorios aparece en su clave geográfica, pero va también metiéndose a la conquista de otros espacios mucho más amplios. Así que bueno, gracias por venir, gracias a la editorial por el honor de invitarme a ser parte de la moderación y compartir esta mesa que ya paso a presentar. Nos acompañan, por supuesto, de los coordinadores del libro, Gerardo Caetano, historiador y politólogo, doctor en Historia, docente, investigador titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, me podés cortar cuando quieras, Gerardo, presidente de la Academia Nacional de Letras. Bien, voy con Ernesto Nieto, politólogo, doctorando en Ciencia Política, docente, ¿sí? Yo quería mencionar Ágora Consultores, por ejemplo, ¿está bien? Bueno, y también autor de uno de los trabajos que aparece en el libro, y por si fuera poco, también nos acompañan el rector de la Universidad de la República, un actor protagónico en este trabajo, la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, decano de la Facultad de Química, tiene ese otro sombrero, doctor en Física. Nos acompaña también Judith Sutz, autora de uno de los trabajos que integran el libro, vamos a estar hablando de él, ingeniera electricista, doctora en Socioeconomía del Desarrollo, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR entre 1991 y 1992, debí decir. Y Rodney Colina, aquí a mi izquierda, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, a cargo del Laboratorio de Biología Molecular del CENUR Regional Norte y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad. A todos bienvenidos. La dinámica del encuentro va a ser unas palabras del rector y luego vamos a pasar a una modalidad más de entrevista para conversar entre todos, así que si les parece ya les paso la palabra al rector Álvaro Mombrú. Buenas tardes a todas, a todos. Estar en la sala Maggiolo, esta sala tan importante, tan histórica de la Universidad de la República, en la presentación de este libro coordinado, armado por amigos, con autores que son amigas y amigos, pero fundamentalmente son académicos, todos ellos de primera línea. Es mucho más de lo que uno pudiera haber pedido. Realmente para mí es un momento muy importante. Creo que este texto que ustedes van a poder apreciar en sus diversos capítulos, todos enfocados en torno a territorios, realmente tiene un valor muy importante hoy. La descripción hecha en la introducción sobre cómo nació la idea, cómo surgió en épocas tan difíciles como vivimos recientemente todas y todos los uruguayos, ya deja claro que estamos en un tema que realmente nos va a movilizar. Pero no tengo ninguna duda que en años por venir, en décadas por venir, esta configuración en conjunto de tantas personalidades, de tanto valor, cada uno en su tema, en su área, va a ser de un valor fundamental, estoy seguro que con los años se va a volver un texto que realmente va a concitar mucha atención, porque por más que uno hable de territorios y que ese es el centro, el eje del libro, y que cada uno de los autores puso todo de sí para tratar de expresar la temática en donde deseaba abordar, fundamentalmente lo que tenemos acá es la idea, son las ideas, es el pensamiento de personas que sin ningún lugar a dudas se van a ir creciendo aún más en su imagen en el futuro, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico. Es un valor muy, muy grande
Realmente yo cuando recibí el libro y pude comprobar la integración de los capítulos, de los distintos temas, de quienes los redactaban, de quienes se expresaban, fue lo que sentí y es lo que quiero transmitirles. Y por eso realmente para mí es muy emotivo esto, por lo que es hoy este texto y por lo que va a ser, sin ningún lugar a dudas, el día de mañana. Quería simplemente también aprovechar la oportunidad para disculparme. En media hora me voy a estar retirando, porque como saben y se dijo, además soy decano de Facultad de Química, postergamos el Consejo de Facultad de Química de 17:30 a 19 horas para poder estar aquí, por la importancia que tiene esta presentación, y realmente, vuelvo a decir, importancia desde todo punto de vista, pero si me permiten, desde lo personal, una alegría muy grande, y espero que disfruten realmente del libro como voy a disfrutar yo. Muchísimas gracias. Yo sé que se tiene que ir el rector, pero como lo había pensado en modalidad de entrevista, le quiero preguntar si su partida antes no tiene nada que ver con los deberes que tiene la Universidad de la República, según quedan constancia en varios de los artículos que están en el libro. Deberes hay muchos, sin ningún lugar a dudas. La Universidad de la República los va a poder llevar adelante a través del esfuerzo colectivo, como siempre hace la universidad. Evidentemente trasciende las personas y bueno, en el devenir de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, todos somos conscientes de que la universidad está procesando elección de rector. Sin ningún lugar a dudas esto va a marcar una importante hoja de ruta para quien esté. Gracias. Bien, sigamos. Ahora sí, el propio rector mencionaba al inicio del libro donde está la anécdota en la cual se da origen al trabajo, o por lo menos está allí una de las génesis. Me gustaría que Ernesto Nieto nos cuente cómo fue precisamente ese momento en el cual el libro empieza a nacer. A ver, las circunstancias por las cuales surge el libro, ¿no? Son dos circunstancias complementarias que como decía Quique, están contadas allí en la introducción. Vamos primero con la buena. Estábamos implementando por primera vez un curso que diseñamos específicamente para la sede Salto, que lo toman estudiantes de diversas carreras, además. Y con Gerardo a la tercera o cuarta clase empezamos a notar esa cuestión de que los estudiantes tenían acentos distintos, y quienes somos del interior sabemos que los uruguayos hablamos distinto y que pronunciamos distinto, y todos los que estamos acá sabemos que cuando las personas hablan distinto, eso generalmente significa que pensamos distintos algunas cosas. Y entonces en una clase, creo que fue la tercera o la cuarta, empezamos a decir, a ver, ¿de dónde son? Y nos encontramos que teníamos estudiantes que eran unos 30 y pico, que estaban prendidos al Zoom, de 8 departamentos diferentes, que además no eran solo del litoral, teníamos gente de Cerro Largo, de algún municipio de Colonia, no me acuerdo si era Rosario o cuál, 8 departamentos, en un aula de Zoom, en clase en pandemia. Bueno, eso como que generó en nosotros esa cuestión de decir, bueno, qué notable esto de poder dar clases a pesar de la pandemia, qué notable de tener 8 departamentos acá, y obviamente eran todos 8 del interior, porque son estudiantes del CENUR Litoral. El segundo acontecimiento ya no es tan grato. Unas clases después, bastantes, en una de las clases ocurrió algo que no se venía dando, que es que comenzamos la clase y las pantallitas estaban todas apagadas. Primero pensamos que era una cuestión técnica, preguntábamos si nos escuchaban bien, alguno contestaba sí, se escucha, todas apagadas. Entonces, me llega un mensaje por la plataforma que me dice, profe, lo que pasa es que ayer falleció el papá por COVID. Recuerdo que Gerardo no podía ver el chat en ese momento, entonces yo le dije, Gerardo, espera, silencié, muteé, lo llamé, le dije, está pasando esto, y ahí les pedimos a los chiquilines que encendieran las cámaras y hablamos.
y hablamos de lo que estaba pasando, y la mayoría encendió las cámaras. Y los rostros mostraban lo que sentíamos todos como sociedad. Dolor, impotencia, esa sensación de que no sabes qué va a pasar. Ahí nos enteramos que algunos de los estudiantes habían transitado el COVID también. Y con Gerardo hicimos lo que podíamos hacer. Nadie te prepara para encarar, y mucho menos en una clase por Zoom, esas cosas. Creo que si hubiera sido presencial tampoco. Pero lo cierto es que yo recuerdo que la frase que Gerardo les dijo casi en términos paternales fue: por favor, cuídense, este es el momento más duro que estamos atravesando. Después que salgamos van a ver que todo va a estar más claro. Y efectivamente el curso lo pudimos terminar de nuevo con las pantallas encendidas. Pero la sensación que nos dejó ese curso era que teníamos la tremenda oportunidad de contribuir a que las nuevas generaciones pensaran y reflexionaran en lo que está pasando. Esa combinación de circunstancias, somos un país pequeño pero más diverso de lo que generalmente entendemos y que tenemos un montón de desafíos por delante y que algunos los atravesamos mejor que otros. Esas circunstancias fueron lo que llevaron a que esto naciera, primero como una idea primigenia y después, bueno, el trabajo enorme de los colegas, que son todos unos cracks, y que hay unos capítulos, están todos muy buenos, pensar el Uruguay a partir de las claves que nos proponen los colegas ahí, pero el nacimiento fue a partir de esas dos circunstancias combinadas que se dieron en un aula, por Zoom, pero del Audelar del interior. Bien, gracias Ernesto. Gerardo, ahora vamos a retomar el tema de la pandemia porque atraviesa de hecho varios de los capítulos de distintas maneras y hay un llamamiento de ustedes, los coordinadores, sobre el final de cosas que entienden que no están debidamente estudiadas todavía en relación a lo que fue ese momento para todos, pero para terminar, digamos, la presentación de la presentación, el concepto de territorios, ustedes lo aclaran, es tomado, por supuesto, como referencia geográfica, pero también puede significar, dicen en el libro, el espacio más inmaterial de asuntos y problemáticas, y ahí aparecen un montón de miradas de los distintos autores sobre lo que trabajan, ¿no? La demografía, la economía, la ciencia política, la salud, la comunicación, la cultura, la sociología. Seguramente me estoy quedando olvidando de alguno de los enfoques. Gerardo, ¿entendés que hay un discurso que emerja como síntesis de esa pluralidad de miradas que hay ahí? ¿Hay algo que dice el libro, más allá de que tiene partes distintas, con miradas distintas y disciplinas distintas? El libro partía de una convicción, que el país ha cambiado fuertemente en los últimos 10, 15 años y que los mapas que tenemos para entender esos cambios son mapas en buena medida atrasados. Y todos sabemos, es la primera lección que damos a nuestros alumnos para enseñar lo que es una ciencia social, que comprender es elegir, es seleccionar, que el territorio nunca es el mapa. Si hubiera una posibilidad utópica de construir un mapa que registrara el territorio tal cual es, además de que eso es imposible, sería absolutamente infértil. ¿Por qué? Porque para conocer hay que seleccionar. Borges lo dijo de manera maravillosa. Funes el Memorioso era el antimodelo del recuerdo. Solamente podía recordar un día en un relato que duraba 24 horas. No podía recordar. Para recordar hay un doble dispositivo, que es recordar y olvidar. En ese contexto también nos parecía, y nos sigue pareciendo, que el Uruguay, más allá de todos los esfuerzos que se han hecho, sigue siendo un país muy centralizado, sigue siendo un país muy montevideanizado. Una de las cosas que nos permitió dar ese diagnóstico es que, bueno, la Universidad de la República se ha descentralizado. Y hoy en la Universidad de la República tenemos sedes en Regional Norte,
tenemos ya próximamente una sede en Soriano y Colonia, tenemos sedes en Rivera y Tacuarembó, tenemos sede en el este, en Rocha y Maldonado, y bien, eso, entre otras cosas, partía de la base de que no podía haber una universidad de la República que solamente se coordinara desde Montevideo. Y lo digo al lado de uno de los que fueron forjadores de esa descentralización, como fue Rodrigo Rosena durante su rectorado. Sin embargo, eso que ha sido tan positivo, todavía no ha sido incorporado suficientemente por nuestras disciplinas. Seguimos viendo la historia mucho desde una perspectiva montevideana, olvidando los territorios. Seguimos pensando que el Uruguay es homogéneo. Seguimos incluso teniendo una perspectiva de políticas públicas que no se hacen cargo de los desafíos de incluir esa clave territorial, como lo dice el primer capítulo del libro, que fue el último que llegó, porque tenía que esperar los microdatos del censo del año 2023, y nos tenían el 30 de diciembre a nosotros casi en el infarto. Al CIDES, bueno, ya en una situación difícil. El Uruguay se mueve adentro. El Uruguay en los últimos 10, 15 años se ha movido mucho adentro. Y esos cambios demográficos no son solamente fruto de movimiento de poblaciones objetivas, no, son también la expresión de pautas demográficas diferentes. Lo mismo, el periodismo, que tenemos un artículo, acá tenemos a Tomer Orwitz, el periodismo de Montevideo y el periodismo del interior están sometidos a pautas distintas. Y si nos confundimos eso, si creemos que como antes ocurría el periodismo del interior, que en realidad es de los interiores, reproduce lo que dice la prensa nacional, nos vamos a equivocar. Y eso en el terreno productivo, eso en el terreno educativo en todos sus niveles, eso en el terreno de la seguridad, en todos los terrenos que abarca el trabajo, incorporar esas dos claves nos parecía sustantivo. Por eso, sin abarcar todos los temas, por supuesto, y además, Alcides, este es el primer tomo. Se lo veía venir, me parece. Sí, y la alegría. No, el segundo tomo se va a llamar Interiores, porque también tenemos la noción equivocada de que es Montevideo y el interior. Tenemos la noción equivocada de que el mundo y las claves geopolíticas hoy tan revueltas, desde Salto son lo mismo que desde la frontera noreste con Brasil. Y bien, había que remar a contrapelo, no somos los primeros, ya hay muchos esfuerzos, pero había que consolidar esos esfuerzos y en eso teníamos una convicción fuerte. Ojalá podamos mover la aguja en esa dirección. Bien, vamos a volver sobre eso más adelante. Empecemos con algunos de los autores de algunos trabajos concretos. Empiezo por Judith. El capítulo que trabajaste lleva por nombre La cuestión del desarrollo, explorar posibilidades nuevas para la solidaridad eficiente. Lo que propusieron, según vos misma contás en el libro, lo que te propusieron los coordinadores fue pensar en una perspectiva integral de desarrollo que atienda fundamentalmente a la integración territorial del Uruguay y haga propuestas de corto plazo. Y quizás una de las cosas interesantes, por supuesto, de ese artículo, es que vos lo cerrás diciendo que hay cierto optimismo para pensar, en particular a partir del caso de la pandemia, de que se puede ser optimista en lograr cierto grado de desarrollo, pensando también en lo territorial y lográndolo en el corto plazo. Me gustaría que fundamentaras esa tesis. A mí me gustaría, antes de contestar a tu pregunta, contarles cómo había pensado yo el libro, cómo contar el libro. Y
básicamente tenía tres ejes. Un eje es lo que cambió, otro eje es lo que no cambió, mejor dicho, sí, y el tercer eje es lo que nos pasó. El capítulo que nosotros escribimos con Rodrigo entra en lo que no cambió. Fíjense que lo que no cambió en el Uruguay es muy poquito. Lo que cambiaron fueron, en el eje de lo que cambió hay 5 grandes cosas. La demografía, los territorios, la producción, la forma en que se viven los territorios y se produce en ellos. También cambió dónde se estudia a nivel universitario, cosa que ya fue remarcada. ¿Qué pasa en algunos territorios con las influencias exógenas y qué pasa con la violencia? Todo eso cambió mucho. Pero hay 2 cosas que no cambiaron. Una que es excelente y es que seguimos siendo una democracia plena. Una en 28 países, la única de América del Sur. Y la otra, que tiene que ver con el capítulo que tú me estás planteando, es que no cambió nuestra condición periférica. Y es dentro de esa mirada sobre la condición periférica que está inserto el capítulo. Pero déjenme decirles que en el tercer eje, el eje de lo que nos pasó, nos pasaron 2 cosas. Una, por supuesto, fue la pandemia. Y otra tiene que ver con lo que tú señalabas, vinculado con la prensa, pero que a su vez está asociado a lo que nos pasó y se nos vino como locomotora, que tiene que ver con los algoritmos y la vida en la pantalla, que tiene tanto que ver con la forma en que nos informamos. Entonces, digamos, ubiquémonos en estos 3 ejes y ahora sí, ¿qué tiene que ver esta cuestión de la condición periférica que no cambió? En el Uruguay seguimos sin incorporar conocimiento y capacidades avanzadas a la producción. Seguimos teniendo una economía dependiente de los avatares a los que nos somete un mundo del cual somos tomadores de precios. Eso ya lo sabemos todos. La cuestión es que además la condición periférica tiene elementos vinculados con el poder, tiene elementos vinculados con la subordinación. Eso sigue estando allí. La pregunta es, ¿lo estamos enfrentando? Yo dejo la pregunta planteada, pero los datos no mienten. Y eso está tomado en otros trabajos que describen de distintas formas la continuidad de la condición periférica a través de distintas condiciones de la situación científico-tecnológica del país. Sin embargo, porque nos pasó la pandemia que tuvo cosas tremendas, y hay 2 capítulos en particular que lo describen a través de la desesperación, la frustración de los más jóvenes, pero tuvo una cara espectacular, que fue la cara con la cual la investigación nacional respondió a la pandemia y evitó tragedias mayores. Entonces, en ese marco de a la vez una situación de continuidad de la condición periférica, de la falta de importancia a la cuestión central, vital, de la incorporación de conocimiento y capacidades avanzadas a la producción, indiferencia frente a ese hecho clave. Y por otro lado, cuando nos pasa que se nos plantea una demanda como la que tuvo la ciencia nacional durante la pandemia y pudimos responder como respondimos, entre otras cosas con una enorme solidaridad y con una enorme eficiencia, aparece esa noción articuladora de solidaridad eficiente, quizá como clave para poder, desde lo más micro hasta lo más macro, articular una estrategia de desarrollo. Si entienden que hay, junto con Arocena, que forma parte del capítulo, temas en los cuales suenen, se vean tan emergentes como para poder hacer ese trabajo de urgencia que se hizo en la pandemia y lograr esa colaboración.
porque en otras partes el país se detuvo en otros aspectos, ¿no? Me imagino que para la investigación también en algunos aspectos se resintió porque había investigadores que estaban abocados 100% a eso. Allí cabría decir un par de cosas. De alguna manera, durante la pandemia, la condición periférica fue agujereada, pero volvió a cerrarse el agujero. Estamos todos bastante, como diría, apichonados, porque la condición periférica no permitió aprovechar los aprendizajes. La gente de medicina lo reconoce, la gente de investigación lo reconoce. Si fuimos capaces de hacer eso, ¿qué otras cosas no seríamos capaces de hacer? Siempre y cuando, en vez de que sea la pandemia la que nos pega un par de cachetadas, es la propia voluntad de hacer la que lo hace. Y en términos de desafíos, cuando uno lee a lo largo de todos los capítulos, casi, la desesperación por la situación de los niños, de los cuales nacen tan pocos, hay que leer el primer capítulo, lo cual tiene una cosa estupenda, si yo no entendí mal, a saber que esa disminución se debe a una fenomenal eficacia en la política de disminución del embarazo adolescente. Pero por otro lado sigue siendo cierto que el 20% de los niños nacen en hogares pobres. ¿Eso no es una emergencia? ¿Eso no es comparable con la pandemia en términos de lo que nos puede pasar 20, 30 años para adelante? ¿Cómo vas a arreglar todo lo que se describe en el capítulo sobre violencia? Entonces, ahí es donde uno dice sí. A esa pregunta que tú me haces, ¿hay cosas? Sí, hay. Gracias. Esa es una, hay muchas más. Rodney, Ciencia y Tecnología en el Uruguay, una mirada desde el interior del país, es el capítulo sobre el que trabajás, y allí hace, digamos, un raconto en parte de lo que mencionaba Gerardo en su primera intervención, la historia, entre otras cosas, de la descentralización de la universidad. Entre otras cosas que planteabas, decís que hay que entender el problema de la ciencia y tecnología como un problema de soberanía, algo que estuvo muy sobre la mesa en la pandemia y en parte de lo que comentaba Judith, que el centralismo a largo plazo no nos hace bien como país y que está la necesidad de un enfoque subnacional en el diseño e implementación de las políticas científico-tecnológicas. Ahí es donde entras justamente a contar cómo ha sido la historia de la descentralización universitaria, este proceso que ha llevado adelante el país, que entre otras cosas hay un dato que es interesante, ¿no? Cómo repercutió, por ejemplo, la descentralización en los egresos en la enseñanza media, ¿no? Como algunos de los efectos colaterales interesantes sobre los que llamar la atención. Pero vos, ¿cómo mapeás los desafíos actuales en esa materia precisamente, en lo que le queda por crecer a la universidad en este proceso? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que cuando Gerardo y Ernesto me plantearon este desafío, lo primero que hice después de aceptar fue ponerme a leer mucho sobre la historia de construcción científico-tecnológica del Uruguay, muchos artículos de Carlos y de tantos otros colegas, porque el Uruguay no comienza a descentralizarse hace 15 años, empieza mucho antes. El tema es que cuando uno lee la historia reciente del Uruguay, a veces nos comparamos fácilmente con países desarrollados, linealmente, sin tener en cuenta procesos que vivió el Uruguay, que generaron prácticamente la destrucción de la incipiente desarrollo científico-tecnológico del Uruguay, como fue la dictadura en Uruguay. El Uruguay tenía, previo a ese periodo nefasto, un desarrollo científico-tecnológico incipiente comparable a la región y a los países de la región, incluso con instituciones de preponderancia, como el Instituto Clemente Estable, como lo que fue la previa a la generación de línea, como fue el Instituto de Higiene, un ícono de la investigación nacional, entre otras instituciones muy importantes. El gap temporal de 15 años en realidad no fue de 15, fue tal vez de más de 30 años. Y parado desde ese lugar es que hago el relato del impacto que ha tenido el desarrollo científico y tecnológico en el Uruguay
postdictadura, la creación de la ANI, el Instituto Pasteur, el INIA, el CONICYT, y así podemos seguir renombrando distintas estructuras que se fueron generando y que hoy en día nos han permitido responder, y por supuesto el proceso de centralización de la universidad, que Rodrigo, ya mirándome, fue el gestor, el promotor de este desarrollo territorial tan importante. No podríamos haber respondido en la pandemia como se respondió si no hubiera habido una estructura previa pensada, no solo en el territorio, en el interior, sino en Montevideo también. Entonces, ¿cómo veo yo, y a título muy personal, pero recogiendo también lo que hemos leído y lo que hemos intercambiado con muchos colegas, el desarrollo hacia el futuro del Uruguay? Uruguay hoy en día tiene capacidades muy potentes, pero todavía en masa crítica somos muy limitados. Y no es solamente por la población y el tamaño del país, sino por la inversión que el país hace en ciencia y tecnología, que sigue estando en un guarismo muy bajo, de los más bajos de América Latina, y también en una comprensión de que el desarrollo científico-tecnológico permite no solo el desarrollo del país en cuanto a su soberanía, sino también a la proyección en un mundo en el cual la tecnología avanza a pasos agigantados y a una velocidad en la cual nadie nos va a esperar. Lo que decía Judith recién de cómo las cadenas de producción se ven influenciadas por el desarrollo científico-tecnológico tiene mucho que ver con esto. Y ahí creo que sí, como país tenemos un debe, sumado al aumento de la masa crítica científica, que tiene que ver con focalizar ejes concretos de desarrollo que el país necesita, en los cuales hay que aumentar muy seriamente la masa crítica, pero de calidad académica, de calidad científica, en colaboración con instituciones del exterior. Brasil lo hizo, por ejemplo, generando programas de doctorados y postdoctorados en el exterior, pagándole a estudiantes brasileños que se radicaban en el exterior, se formaban y después el país los reclutaba y los insertaba no solo en el Estado, sino en la matriz productiva del país. Y creo que mucho de lo que se ha hecho en países desarrollados nosotros lo tenemos que tomar como modelo y como ejemplo, y que requiere claramente una inversión, pero requiere claramente un compromiso, sobre todo político, de mediano y largo plazo. Los avatares políticos de los gobiernos de turno nos pueden llevar a avances o retrocesos importantes. Y creo que ese es un tema que debemos calibrar a la hora de proyectarnos en el futuro. Termino diciendo que no conozco ningún país desarrollado que esté desarrollado solo en su capital. Están desarrollados en todo el territorio. Tienen instituciones educativas e instituciones de investigación en todo el territorio. Y apuestan muy fuertemente a la ciencia, y tal vez la inversión más grande que hacen es en la formación de recursos humanos de excelencia y en la inversión pública y privada en desarrollos concretos. Y creo que todavía el Uruguay está asentado en investigación muy sobre el Estado, con una participación de casi el 80% del Estado en la investigación nacional, y aún falta mucho para contagiar y para generar emprendimientos de gran porte en el ámbito privado también, que serían necesarios para lograr saltos cualitativos en el corto y mediano plazo. Gracias, Rodney. Algo que creo que ya se dijo, pero se sobreentiende, pero vale la pena destacarlo de nuevo. Es un libro que tiene muchas propuestas también, ¿no? Pienso en el caso de Rodney, las tiene, y lo venía pensando porque tiene puntos de contacto con el capítulo que escribieron con Ernesto, con Antonio Cardarello. Por ejemplo, esto de tener de alguna forma ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En el caso de Rodney, un apunte que hacen es que la creación de los CENUR de alguna forma deja sobre la mesa otra vez la necesidad de ir hacia una reforma institucional, una reforma de la ley orgánica, para que desde el CENUR también se pueda estar presente, por ejemplo, participando de la Asamblea General del Claustro.
y me venía a la mente porque es parte de lo que se plantea como uno de los puntos centrales en el capítulo de Ernesto y Antonio Cardarello sobre el segundo y el tercer nivel de gobierno, sobre los gobiernos subnacionales, ¿no? Donde una de las cosas sobre las que llaman la atención es lo incompleto que está el proceso de municipalización en Uruguay, donde en realidad si dejas por fuera Montevideo, Canelones y Maldonado, hay una amplia mayoría de la población que no está accediendo al tercer nivel de gobierno. Sí, y eso en un proceso que es reciente, también digámoslo, cuando Uruguay comienza el proceso de creación de un tercer nivel de gobierno, ya teníamos un rezago con los países de la región, con algunos de 40 y otros con 55 años de rezago en tener gobiernos propiamente locales. A lo que nosotros le llamábamos los municipios, en realidad no eran un tercer nivel de gobierno, sino que eran el segundo, y teníamos todos los países que nos rodean, y algunos de los países, incluso centroamericanos, ya tenían un tercer gobierno o un gobierno local, que se estructura en las democracias contemporáneas para dar respuestas más rápidas y más cercanas. Ese es el sentido de tener gobiernos locales. La idea de cercanía es esa. Es traducir en términos ciudadanos, no tener que hacer 200 y pico de kilómetros o 100 y pico de kilómetros para que alguien te dé una respuesta de una cuestión que muchas veces es de gestión, sin pasar por los avatares que narramos en el capítulo y que lo hemos contado en otros lugares, como en el libro de Fito, que anda por ahí, que de alguna manera es la piedra con la cual comenzamos a tropezar con algunos políticos porque no les gustan algunas de las cuestiones que decimos en esos capítulos. Es que tenemos una democracia plena todavía, pero incompleta. Desde dos puntos de vista, por lo menos, es incompleta. Primero, a cada rato tenemos noticias de que en lo subnacional hay cosas que pasan y que no se resuelven demasiado bien. Y no hablo solamente de cuestiones que tengan que ver con episodios de presunta o de corrupción confirmada, no hablo solamente de eso, hablo de que la gestión de los bienes comunes, de los bienes públicos, no necesariamente es la adecuada y que se cruza con muchos intereses. Y no lo estamos resolviendo adecuadamente bien, a veces por temas de diseño institucional, quizás las reglas que tenemos no son del todo efectivas, pero a veces porque la práctica de los actores es profeso dirigida a saltearse determinadas reglas para obtener determinados beneficios políticos. Y tenemos que asumirlo, que en el segundo nivel nuestra democracia tiene problemas. Y en el tercer nivel nuestra democracia es incompleta, porque la mayoría de los habitantes del interior del país no tienen municipios. ¿Y cómo se concibe un país que tiene 3 niveles de gobierno para algunos y 2 para otros? ¿Cómo se concibe una democracia en donde algunos votan 3 niveles y otros votan 2? ¿Cómo se concibe un lugar en donde capitales departamentales con más de 100.000 habitantes no crean un solo municipio porque los intendentes no quieren tener la posibilidad de compartir poder? Entonces lo local se aleja de todos los ciudadanos que viven en la mayoría de los capitales departamentales del país, en 16, pero además se aleja de muchos territorios que no están municipalizados. Entonces, estamos incompletos también desde ese punto de vista institucional, que quizás no sea el más relevante, pero que vamos acumulando años. Y si al rezago lo trasladamos a lo que nos pasó con el tercer nivel de gobierno, podemos estar varias décadas más para completar un proceso que deberíamos hacerlo, por lo menos, a corto plazo, y mejorar nuestras reglas. Hoy hay iniciativas que van por el camino correcto. Tenemos que tener mejores procesos, que sean más claros, más cristalinos, y a veces el poder tiene que ser controlado. Mejor dicho, el poder tiene que ser controlado. Tiene que tener controles. Cuando el poder no se controla, como decía un famoso filósofo político, es un caballo que se desboca. Y lamentablemente, en los gobiernos subnacionales pasa con demasiada frecuencia. Hay que poner amarras, hay que poner límites. Después podemos discutir cómo, pero tenemos que transitar ese camino para mejorar nuestra democracia, porque si hay algo que sabemos, es que si mejoramos la democracia, mejoramos la calidad de vida. La mejoramos, pero hay que mejorarla.
un tiempo en el cual yo debería ya empezar con las últimas preguntas, así que se las traslado a los dos, porque me interesa, voy de nuevo, ampliar la capacidad de agencia. Creo que es algo que atraviesa el libro, cómo determinadas poblaciones puedan mejorar su capacidad de acceso a poner en agenda algunos de sus temas. Contaran qué implica esto, ¿no? Cómo lo pensaron en el caso de ustedes, Judith y Rodrigo, para el capítulo en particular, y cómo lo ve Gerardo ya en un término más general, porque tiene que ver con el desarrollo económico de los lugares, tiene que ver con los derechos políticos de las personas de los distintos territorios, y así podemos seguir con varios de los puntos que atraviesa el libro. Bueno, yo para variar, antes de contestar, por favor, me gustaría decir lo siguiente. Entre las cosas que cambiaron, hay nuevos postergados. A mí me impresionó mucho en el libro la descripción de una realidad que desconozco totalmente, que tiene mucho que ver con lo cultural, pero que es la guetización de los adolescentes, de los jóvenes, en marcos de culturas absolutamente ajenas. Podrían ser otra galaxia. Yo leí 2 capítulos sobre ese asunto y me fui a escuchar las canciones referidas en esos capítulos, a leer sus letras. No entiendo nada. Es otro idioma. Entonces, cuando en un capítulo que refiere a la cultura ñeri, que me hizo acordar a I Compagne, porque esto viene de Compañeri, de los años 60, no tiene nada que ver. Y entonces allí se dice que a medida que, igual que el tango, esa cultura ñeri fue subiendo hasta gente como nosotros, y cito, pero a medida que algunos de sus modismos son incorporados en públicos numerosos, nuevos términos y nuevas señales de identidad se inventan para volver a recrear el gueto. ¿Se imaginan lo que quiere decir esto? Si la desesperación y la frustración dejan al gueto como principal señal de identidad a defender. ¿Cómo trabajamos con esos postergados en esta visión? Por otro lado, en otro capítulo, se habla de que quienes lo escriben perciben que mucha gente está sufriendo la vida, que mucha gente se siente angustiada, desbordada, deprimida, ansiosa o directamente desesperada, y eso está absolutamente correlacionado con la tasa de suicidios de Uruguay. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos otros postergados que a uno lo dejan como... Porque están los postergados de siempre, pero acá aparecen otros fenómenos, y que no es solamente la pandemia, que la pandemia tuvo mucho que ver, que los nuevos medios de comunicación tienen mucho que ver con su búsqueda de vida en la pantalla a través de un mecanismo diseñado en los algoritmos para que tú te quedes en la pantalla, pero para eso hace falta el odio, para eso hace falta el escándalo, para eso hace falta ese tipo... ¿Cómo manejamos todo eso? Porque forma parte de lo que tú preguntas. Ahora bien, en una nota más optimista, ¿cómo manejamos el tema? Bueno, nosotros tenemos una hipótesis, que es una hipótesis que venimos trabajando hace tanto tiempo y que está volcada en el libro. Que para poder hacerlo hay que escuchar y hay que traducir lo que uno escucha en demanda. Y hay que poner, en particular, al conocimiento, al servicio de esa demanda. Una demanda totalmente capilar, una demanda en territorio, una demanda que no es igual en los distintos lugares, porque los distintos hospitales del país tienen distintas dotaciones y por lo tanto tienen distintos requerimientos. Hay que escuchar esa demanda, hay que organizarla, hay que hacérsela llegar a quienes tienen capacidad de dar las respuestas. Eso en realidad no es ningún invento. Esa es la política científica, tecnología e innovación de todos los países altamente industrializados, más allá de que nosotros hayamos sido ciegos a ello de manera
consistente a lo largo de décadas. Pero viene por ahí. Claro que hay que trabajar del lado de la oferta, claro que hay que tener mejores recursos, mejores laboratorios, gente mejor formada. Pero ¿y si nadie les pide nada? Si el país no recurre a ellos para resolver sus problemas, ¿me quieren decir qué estamos haciendo? Entonces, allí hay un desafío de política de primera importancia que nosotros tratamos de mostrar que a nivel micro, meso, macro y meta, el de los valores, articulando todo ello, es capaz, sí, de dar respuesta. Y el ejemplo está allí. En pandemia pudimos. ¿Por qué no vamos a poder en otras cosas? Gerardo, ¿vos compartís ese optimismo? ¿O esas notas de optimismo para...? Las comparto, claro, las comparto. A ver, esa preocupación por los postergados, entre otras cosas, está en la base de este libro. Porque quienes habitan fuera de la zona metropolitana, en buena medida son postergados. Vamos a dar ejemplos. Las librerías. Yo le podría preguntar al CIDES las cadenas de librerías y las posibilidades que tienen de acceder a los libros, los estudiantes que ahora tienen posibilidad de acceder a los institutos sin moverse en Montevideo. Hay departamentos, capitales departamentales que no tienen librería. Bien. Y que el ofrecimiento de libros más importante viene a través de las bibliotecas de los institutos universitarios. Bien. Con Ana Ribeiro hemos tenido en todo este tiempo pasado un problema, que vienen muchos hijos de figuras muy reconocidas que tienen, yo diría, la herencia maravillosa, pero para ellos termina siendo muchas veces un problema gigantesco, que es que tienen las maravillosas librerías, las maravillosas bibliotecas de sus padres, que hoy no abundan. Bien, encontramos que en Montevideo y en la zona metropolitana prácticamente muchas bibliotecas públicas no podían aceptar la donación, y no quiero dar nombre, pero la donación de figuras gigantescas. Y sin embargo, había una gran apetencia en el interior del país, en institutos muy diversos, para que esas bibliotecas pudieran ser distribuidas. Doy un ejemplo, y ahí sí, porque es virtuoso. La biblioteca de Daniel Vidart, en su parte antropológica, un sabio del Uruguay, está dividida, y es razonable que esté dividida, entre Tacuarembó y Salto, en donde hay dos núcleos de investigación antropológica y arqueológica muy reveladores. Edith hablaba del lenguaje. El artículo de Felipe es un artículo muy provocativo y muy suscitador. Y a mí me lleva a invitarlos a leer, por ejemplo, a un autor maravilloso, muy joven, muy talentoso, que se llama Severo, que es oriundo de Artigas y que escribe en lo que podríamos llamar portuñol. Y les propondría que comenzaran, por ejemplo, a leer Viralata, que fue incluso llevada al teatro. Jorge, fue llevada al teatro, y realmente aquello de que un idioma que es distinto es también la posibilidad de adquirir un pensamiento distinto, son conceptos distintos. Viralata es la historia
de familias muy pobres de Artigas. Pero créanme, ahí hay una dimensión de pobreza y de postergación escrita en el idioma. Ahí siempre está el debate si es idioma o lenguaje, pero dejémoslo. En el lenguaje de Artigas. Y eso, entre otras cosas, supone que para atender a los postergados hay que registrar las identidades postergadas. Me acuerdo que Ovaldía tenía un famoso texto que siempre reeditaba cuando iba a su 33 de origen, que era Cervantes en las orillas del Olimar. Y recogía todas las palabras del viejo español, coyunda, por ejemplo, que él había escuchado por tradiciones transmitidas en los relatos de sus abuelos en las orillas del Olimar. El libro está lleno de esas postergaciones. Está la postergación, por ejemplo, de pensar Colonia. Hay un artículo sobre Colonia, sin referirlo como un caso en donde la política internacional tiene que ser distinta, porque hay una influencia internacional diferente, con colonias de inmigrantes que todavía algunos de ellos mantienen con mucha dificultad sus dialectos originales, el patuá de los valdenses, por ejemplo, y sin embargo no hay una atención a esos problemas. Lo mismo que el artículo de Isabel, de Mariela, de Clara, de Miguel, que trabajan sobre, hasta qué punto los mapas tradicionales con los que pensábamos el sistema productivo, hoy han cambiado, y han cambiado radicalmente. Y entonces, hacer políticas que no incorporen las dimensiones territoriales, bueno, significa sacrificar a postergados, Por eso, yo soy optimista en el sentido de que bien, aquí yo creo que el Uruguay, siempre se dice que el Uruguay tiene antagonismos negociables. Y esto hay que recordarlo cada vez más, porque el Uruguay en su vida política se ha vuelto en sintonía con lo que pasa en el mundo, se ha vuelto violento. Hay violencias verbales, hay cosas que antes no ocurrían y cuando ocurrían eran reseñadas y el que las producía era separado. Y hoy es festejado. Bien, eso hay que encontrar. Por eso yo sigo creyendo que el Uruguay tiene antagonismos negociables, y que no necesitamos apelar al insulto y al agravio como instrumento de comunicación política o de defensa de la identidad política. El país, yo creo, siempre se dice, que tiene problemas con solución. Y esto dice, pero ¿y hay algún problema, hay algún país que tiene problemas sin solución? Por supuesto que sí. Hay muchos países que tienen problemas sin solución. Y miren, como dice el maestro Tavares, como decía siempre el maestro Tavares, el uruguayo para llegar a tiempo tiene que anticiparse. Tiene que anticiparse. Si vos no te anticipás, llegás tarde. El Uruguay es una democracia virtuosa, pero lo que está ocurriendo con el narcotráfico se parece bastante a lo que pasaba en Ecuador hace 15, 20 años.
hay que anticiparse. Tenemos la película. Lo que el Uruguay ya no tiene, y por eso el libro traduce un sentido que al uruguayo le suele faltar, y que es el sentido que más tenemos que tener cuando identificamos a los postergados. Lo que le falta al Uruguay es tiempo. El Uruguay ya no tiene más tiempo que perder. El Uruguay tiene que incorporar un sentido de urgencia, y ese sentido de urgencia tiene que privilegiar, como está en la marca de nuestra historia, tiene que privilegiar a los más infelices, a los postergados. Por eso soy optimista con ese aditivo, que tenemos antagonismos negociables, tenemos problemas con solución, pero no tenemos mucho tiempo que perder. Creo que es un buen momento para cerrar. Entonces, con esto les agradezco muchísimo, Judith, Gerardo, Rodney, Ernesto. Gracias a todos por estar acá. Felicitaciones a todos por este trabajo, a ustedes y a los 19 que entiendo que me están faltando. No, 19 no, 21, porque 21 que me están faltando, algunos de los cuales están acá. Felicitaciones. Veo una mano levantada. Sí, está bien. Cerro Chato, Merino, Pirarajá, y así, ¿qué pasaría? ¿No sería un buen momento? Empezamos la semana que viene. A los pueblos chicos. Desde el Vamos tuvo una condición que tratamos de cumplir la rajatabla. En la mayoría de los artículos hay autores del interior del país y hay mezcla de generaciones. Hay miradas distintas y el libro, ustedes lo verán, no converge en una mirada única, coherente, entre comillas, sino que es un libro, bueno, como los territorios de diversidad. Ernesto, Un postre. adelante. Hay algo que también recorre el libro, ¿no? No están solamente los territorios presentes. Está el pasado, porque tenemos raíces. El Uruguay es una sociedad relativamente joven, pero tiene raíces. Y está el futuro. Este libro, Gerardo y yo como coordinadores, y de nuevo agradeciendo la enorme generosidad de los colegas, que varios están acá, pero cuando lean los capítulos van a ver la potencia que tienen. Gerardo y yo se lo dedicamos a la memoria de nuestros padres. Un papá montevideano, pero que lo hizo ver el Uruguay más allá de Montevideo, y un papá del interior, que me hizo amar el interior a través de Citarrosa. Pero le agradecemos a nuestros alumnos, en el final de la introducción, por resistir en el momento más duro de la pandemia, por mantenerse estudiando, por seguir presentes y por salir de ese momento tan duro. Este libro es el tronco, entre las raíces y la copa. Ahí estamos posicionados, ahí. La copa es el futuro, está ahí. El tronco tiene que resistir, tiene que vibrar y tiene que aportar la savia, pero tiene raíces. Y vaya si este libro tiene raíces. Así que léanlo y muchas gracias.